Queremos saludar a todos aquellos que nos están siguiendo por internet. Personalmente, quiero agradecerles por sus oraciones hacia nosotros. El Señor hasta aquí nos ha ayudado, nos ha guardado. Pedimos que sigan orando. Estamos viendo la protección y la bendición de Dios hasta hoy. Amén. Amén. El Señor nos ha sostenido. Y creemos que así va a ser de aquí en adelante. Y hay un pasaje, no sé si Jael lo recibiste, 2 Corintios 1, 8 al 11. ¿Lo tienes allí, Jael? Si lo puedes poner, quiero compartir porque este pasaje me ministró muchísimo en los tiempos difíciles. Si no lo tienes, hazme una seña, por favor. No lo tienes. Bueno, lo leemos al final. Es donde el apóstol Pablo explica que él en Asia pasó mucha adversidad. Y cuando se sintió amenazado, y se sintió no solo amenazado, con una sentencia a muerte, y todas sus fuerzas se terminaron. Y él explica en este pasaje y dice: pero esto sucedió para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en el Señor que resucitó a los muertos. Aleluya. Y yo me acuerdo que a las 2 de la madrugada en el hospital este pasaje me ministró. Dice: Jorge, lo que estás pasando es para que no confíes en ti mismo, sino en aquel que resucita a los muertos. Amén. Los médicos pueden hablar de muerte, ellos hablan de muerte, pero nosotros confiamos en el que resucita a los muertos. Amén. Y luego él dice: y me encomiendo en vuestras oraciones, para cuando Dios nos dé el don, el regalo, la bendición que estamos esperando, muchos den gloria a Dios por lo que Dios hace. Así que, hermanos, esa es nuestra confianza. Amén. Amén. El título del pensamiento que quiero compartir con ustedes en esta mañana se llama: Él sufrió nuestros dolores. Él sufrió nuestros dolores. Y leemos Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Dice así, léalo conmigo: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos como nosotros ¿qué? Sanados. Elegí este pasaje por una experiencia que pasé estando internado en el hospital. Al día siguiente que vinieron con la mala noticia, me dijeron: bueno, tenemos que hacerle un tratamiento, necesitamos entrar a su cuerpo y sacar un pedazo de su tejido para analizarlo. Se llama biopsia, no sé cuántos ustedes conocen. Dije: bueno, muy bien, ¿qué puedo decir? ¿Verdad que no? Entonces me llevaron a un lugar y allí había doctores, enfermeras, anestesiólogos. Yo no entendía nada, hermano, pero vino una mujer y me dice: mira, llegaste a la cantina del hospital. Aquí te vamos a dar un tequilita y tú no vas a sentir nada. Yo no sabía bien de lo que estaba hablando, pero usted se imagina, no es que me iban a dar alcohol, me iban a dar anestesia para que no sienta. Pero ella creía de esa manera ser graciosa conmigo. Digo: mire, yo nunca he tomado tequila, pero este te va a gustar, me dice. Te vamos a dar uno aquí para que no sientan cómo te entra un instrumento de 16 pulgadas que va a entrar en tus costillas hasta el órgano que queremos. Luego te vamos a dar otra que no te va a importar lo que está pasando. Y luego te vamos a dar otra que te vas a olvidar de lo que pasaste. Yo le dije: deme 5 galones que se los voy a llevar al Ministerio de Matrimonios a mi iglesia. Bueno, allí llegamos, porque hace falta en los matrimonios, no esa que te olvidas. Llegamos, yo sentí un poco de incomodidad, pero todo pasó. Me devolvieron a mi cuarto. Al otro día llegan y dicen: mire, ¿sabe qué pasa? Necesitamos hacer otra. Necesitamos entrar otra vez. Digo: bueno, ¿qué puedo decir? Usted sabe que en el hospital son todos pacientes. Paciencia, no puede ser otra cosa. Entonces me llevan otra vez. Esta vez yo no pregunto nada, la mujer no me habla, es la misma, no me dice nada. Sé que se ríen, escuchan música, están ahí hablando y comienzan a ponerme de costado otra vez, y yo me agarro de la camilla. Hermano, yo no sé qué pasó, si se olvidaron o qué.
pero yo sentí todo un dolor. Yo sentí como me entraron, yo podía gritar, yo respiraba. Justo los hermanos de jubileo vinieron a visitarme y me llevaron de golpe, no pude ni disfrutar de su visita. Y me agarré allí y sufría, no podía respirar, gemidos y gritos dentro de mí, y no quería avergonzar, salían lágrimas, pero era un dolor, hermano. Yo jamás experimenté un dolor tan grande en mi vida. Y estando allí, el Señor me trae una revelación y me dice: y quede la lanza en mi costado. Y quede la lanza en mi costado. Si a ti te duele esto, quede la lanza en mi costado. Yo sentí un dolor porque un instrumento quirúrgico de 16 pulgadas con supuestas anestesias que tenía que hacerme aún olvidar lo que yo estaba pasando, pero al Señor no le dieron ninguna anestesia y no fue de 16 pulgadas, fue una lanza que atravesó su costado y no estaba en una camilla, ya estaba clavado en la cruz. Y el Señor me empezó a ministrar y empezó a decir, y me sentí como una voz, hermano, yo no sé si fue audible o no audible, dice: yo sufrí tus dolores para que no vivas ignorando el precio que pagué por tu salvación. Y quiero que eso lo digas a los hermanos. No para que sigan en su matrimonio como seguían, hermano. Dios no cambia matrimonios. Olvídese. Si usted está orando para que Dios cambie su matrimonio, está orando la oración equivocada. Dios cambia esposos y Dios cambia esposas. Entonces cambia el matrimonio. Yo estoy esperando que Dios cambie mi matrimonio y yo no quiero cambiar. Y él me decía así: no sufrí estos dolores para que sigan adictos a tantas cosas, sino que sean libres de toda maldad, no vivan en ellas. Vivimos despreciando y no valorando el sacrificio de Cristo al actuar así. Oh, Cristo murió, venimos a celebrar. Porque yo quería estar en la Santa Cena el domingo pasado, queremos celebrar. Oh, no. Pero cuántas cosas hay que tendríamos que considerar, porque Él sufrió nuestros dolores. Lo que sucede, que sufrió y tú no has sufrido. Y yo, sufriendo ese dolor, estando allí, dije: Señor, perdóname, tengo una deuda contigo. ¿Por qué? Porque tú has sufrido. Ahora, nosotros tenemos que entender a qué se está refiriendo este pasaje. Este pasaje fue escrito 750 años antes de Cristo, para que evitemos el sufrimiento que era inevitable para nosotros. Describe un sufrimiento que nosotros tendríamos que sufrir, un dolor que nosotros tendríamos que sufrir. Y Él llevó nuestro dolor. Ahora, ¿de qué dolor me está hablando el Señor? ¿Me está hablando de un dolor físico? ¿Me está hablando de un dolor emocional? ¿De qué dolor? Quiero decirle algo, hermano. Jesús en la cruz del Calvario llevó todos nuestros dolores y también tiene autoridad para sanar toda enfermedad, y Él lo comprobó. ¿Cuántos creen esa verdad? Leemos Mateo 4, 23 al 25 para simplemente quitar cualquier duda de esto, porque me encantó este pasaje. Dice: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Y qué dice? Sanando, ¿qué? Diga conmigo: toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió ¿por dónde? Por toda Siria. Y le llevaban ¿qué? Todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos. Y el que hacía, los sanaba. Le seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, Judea, de la región de del otro lado del Jordán. Yo me imagino, hermano, el gentío de personas, las líneas, los enfermos. No tenían ni ambulancia ni las cosas de ahora, pero dice que todos eran sanos. Qué tremendo es el Señor. El Señor llevó todos nuestros dolores. ¿Pero a qué se refiere este pasaje? Le voy a decir algo, hermano. La vida nos va a enfrentar con dolores, como me enfrentó a mí. ¿Cuántos saben de esta verdad? Nos va a enfrentar con dolores emocionales. El Señor fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Creemos esta verdad, pero lo vamos a pasar. Pero el tema principal de este capítulo es Cristo como sustituto del pecador. Él está hablando de otro tipo de dolor.
En este caso está hablando de un dolor mucho más grande que a veces vivimos ignorando o posponiendo o queriendo ignorar, que un día toda persona va a tener que enfrentar. Yo sé que el martes tengo que ir al hospital, ya ni quiero pensar hoy, ni mañana. El martes me levanto y voy. ¿Por qué? Porque ahí se sufre, ¿verdad que sí? Pero hay un día, hermano, que nosotros vamos a tener que presentarnos. Y el Señor no quiere que sufras ese día. Ningún dolor. Él sabe cuánto va a doler. Pero Él ya en anticipación, Él fue y Él pagó. Hay un dolor que es superior a todos los dolores que todos vamos a tener que enfrentar. ¿Y sabe cuál es? Es el dolor de la muerte. ¿Sabe usted? Es superior a todo. Dice, uy, que la muerte duele. Déjame explicarle. ¿Qué dice Juan 3:36? Lea conmigo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¡Wow! O sea que hay una oportunidad de creer en el Hijo, tener vida eterna, pero el que rehúsa. Hay otra versión que dice, se verá con la ira de Dios. ¡Ay, cómo debe doler la ira de Dios, hermano! ¿Cómo debe doler? Si hay algo terrible, es el castigo de Dios. Dios no quiere castigar a nadie, pero toda persona tiene que enfrentarse a esto. Pero hay una oportunidad. En esa experiencia que yo tuve, vi como que el Señor me hablaba y me dice, ¿cuántos solo vienen a buscar los beneficios que yo les puedo dar, pero están ignorando el dolor que yo sufrí para salvarlos del dolor que ellos tendrían que sufrir? Por eso Santiago dice que muchos piden y no reciben porque piden para su propio placer. Hermano, no pedimos para nuestros propios placeres, ¿cuántas veces? Y nos olvidamos del precio. Dice Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, o no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán, ¿qué? Su voz. Y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán, ¿para qué? Para tener vida. Pero los que han practicado el mal resucitarán para hacer ¿qué? Esto vamos a ser confrontados todos. Ahí alguien me dirá, pastor, esto yo ya lo sé. Usted me está predicando el Evangelio. Usted me está diciendo, si quería un Cristo tengo vida eterna. Amén, si le estoy diciendo eso, ¿lo entiende? Pero si sabemos que ese día espera, ¿por qué a veces no hay cambios? ¿Por qué a veces seguimos en nuestra vida lidiando con las mismas debilidades, diciendo que un día vamos a cambiar? Pero el pecado nos tiene amarrado. ¿Y sabe lo que es pecado? Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cuántas cosas sabemos? Yo estando en la cama digo, Señor, estoy en deuda contigo. De los 14 años, hermano, yo sirvo al Señor, pero aún estoy en deuda con Él. Muchas más cosas necesito hacer. Pero a veces vivimos ignorando y posponiendo hasta que vienen y te dicen, se termina tu tiempo. Y cuando se termina tu tiempo, entonces, oh, quiero hacer. Entonces, ¿cómo empezar a hacer lo que tenemos que hacer? Hermano, comienza a valorar lo que Cristo hizo por ti para que tú puedas hacer lo que tú tienes que hacer por ti. ¿Cómo entender esta verdad? Hay una historia en la Biblia. Es la historia que relata Jesús mismo, la historia del rico y Lázaro. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Amén. Hermano, yo sé que es larga, pero vamos a honrar la palabra de Dios, vamos a leerla. Amén. Pero yo quiero que con su imaginación usted se vaya y comience a revivirla. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esto no es un cuento, esto no es una parábola. Aquí hay mucha teología, hay muchos conceptos verdaderos que Jesús quiso explicar. Pero léalo conmigo. Había un hombre rico, que vestía lujosamente y daba espléndido banquete. ¿Y cuándo? Todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas, y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo, y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió ¿quién? El rico, y lo sepultaron. En el infierno, ¿puedes decir conmigo? En el infierno
No le tenga miedo, diga, en el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. ¿Puede decir, estoy sufriendo mucho? Yo no sé si alguna vez usted sufrió mucho. Yo sufrí mucho en esa camilla, pero yo estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda, hubo una oportunidad, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras a Lázaro le fue muy mal, pero ahora le toca recibir consuelo aquí. Y a ti que sufrir terriblemente. ¿Puede repetir conmigo? Sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de acá los de allá para acá. Él respondió: entonces, te ruego, te pido un favor, Padre, que mandes Lázaro a mi casa, a la casa de mi padre. Pero Lázaro ya está en el cielo. Para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermano, ¿cuándo le va a hablar de Cristo a sus hermanos y amigos usted? ¿Cuándo? Hoy es el día. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, a los predicadores, a la iglesia, a la Biblia. Ya lo tienen. Que le hagan caso a ellos. Y Lázaro le dice, conociendo a sus hermanos, no les harán caso, padre. Abraham replicó el rico: en cambio, si se les presenta un muerto resucitado, sí le van a creer. Abraham dijo: si no le hacen caso a la palabra de Dios, a la ley de Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué historia! No tengo tiempo para entrar en detalle, pero en esta historia Jesús está diciendo y me está dando a entender que hay un terrible dolor. Hermano, quiero decirle algo. Para mí, este es el dolor más grande que cualquier persona puede sufrir después de lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Este dolor que está sufriendo el rico, hermano, este sufrió, descrito en la Escritura, es más grande que sufrió Job cuando estaba enfermo. Es más grande que sufrió Jonás cuando estaba dentro del pez. Este dolor es más grande que sufrió Nabucodonosor cuando fue transformado en una bestia por su orgullo. Este dolor que él está sufriendo es más grande que los 12 años que sufrió la mujer del flujo de sangre. Este dolor que estaba sufriendo rico, más grande que los 38 años que el paralítico sufrió al lado del estanque. Este dolor es tremendo, hermano. Pero hay una oportunidad. Gloria a Dios. Hay una oportunidad. Amén. Su nombre. El rico había tenido una oportunidad. No hay tratamiento médico ni dolor emocional que se asemeje a este. Jesús, sabiendo que ese dolor nos espera, dice: yo sufrí vuestros dolores para que tú no los sufras. Amén. Pero vivimos ignorando. Vivimos ignorando. Esto no está bien. Un día lo voy a dejar. Un día lo voy a pasar. La historia me habla de un tormento. Esta historia me habla de una oportunidad perdida que no hay manera de recuperar. Una separación infranqueable y permanente que pudo haberse evitado. Y el Señor me estaba ministrando esta verdad cuando yo estaba en la camilla, entrando esto solo 16 pulgadas, y me dice: la lanza era mucho más dolorosa que lo que tú estás sufriendo. Pero la gente vive ignorando que se va a tener que enfrentar a ese dolor. Venir a la iglesia no te salva. Te salva Cristo cuando te arrepientes verdaderamente de tus pecados y cambias tu vida completamente delante de Él. La oportunidad es escuchar su palabra. Fíjese cómo mandan muertos resucitados, así se asustan y creen.
No. Los milagros. Él quería un milagro primero para creer. Los milagros son bendición de Dios. Escúcheme bien. Pero la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Escuchen la palabra. Y hoy estamos leyendo palabra de Dios. Hoy estamos leyendo palabra de Dios. Que crean a los que le prediquen, a los que le predican. Manda a Lázaro, cuando lo vean van a creer. No, los milagros son bendición de Dios, pero la fe es por el oír de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no cambia tu vida, un milagro tampoco lo va a cambiar. ¿Me entiendes esta verdad? Si la palabra de Dios. Ahora, hermano, hubo una gran oportunidad desperdiciada. ¿Saben lo que es estar allí? Y ya no se puede ir para allá ni para acá. No puede haber consuelo, el tormento, el dolor es grande. A mí me duró quizás unos 15 minutos el dolor, pero ahí el dolor es por la eternidad. Nada se compara al dolor. Y Jesús dice, yo pagué, sufrí tus dolores para que tú no lo hagas. Él sabía lo que espera. Y a veces nosotros creemos que son los dolores físicos lo que el Señor llevó en la cruz. Gloria a Dios, llevó dolores físicos. Y algunos vamos a tener que soportar. Pero el dolor más grande es el que nos espera al final del camino, que el Señor quiere que tú no sufras. La vida es una oportunidad que no se puede desperdiciar. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Si no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, hermano, qué lindo a veces es el mundo. ¿Podemos ser honestos en esta mañana? A mí me gusta un buen zapato. A mí me gusta un buen carro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué? ¿Soy el único pecador aquí? ¿Hay alguien que... A mí me gusta una buena casa, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta una buena herramienta, a mí me gusta. Nos gusta el mundo, ¿o no? Nos gusta. Pero son bendiciones. Son bendiciones. No améis el mundo, ni lo que está en el mundo. ¿Por qué? Porque va a pasar y va a haber que enfrentarse a ese dolor. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese que permanece para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y te mira, el pastor, ¿por qué me habla esto? Todo esto yo ya lo sé. Sí, pero a veces es bueno recordar lo que sabemos, ¿o no? Quisiera preguntarte entonces, ¿por qué hay tantas áreas de pecado en tu vida? Adicciones, tanto problema con el teléfono, el internet. Esposo que estás aquí, te desafío a sacar todos los passwords y que tu esposa sepa por dónde andas y cómo andas y lo que miras y lo que no miras. Porque Él pagó por tus dolores. Si no, vas a tener que tú pasar por ese dolor. Si no puedes perdonar a alguien y si tienes un problema porque tú crees en tu justicia, te digo algo, humíllate delante del Señor y comienza a perdonar lo que no estás perdonando. ¿Por qué? Porque Él pagó por tu dolor. Él no quiere que te enfrentes a ese dolor. Y vuelvo a decir, pecado no siempre es algo grosero o inmoral. ¿Cuántas cosas sabemos que tenemos que hacer y no hacemos? Pero cuando tú eres confrontado, como he sido confrontado yo, y los que me conocen saben que yo no soy duro para predicar como hoy. ¿Cuántos saben? Amén. Pero el Señor me habló muy fuerte. Porque hay que presentarse delante del Señor. Y el que tiene la vida de Cristo tiene que prepararse para aquel día. Él me dijo, el secreto está en que valores que yo pagué por tu dolor para que tú no sufras. Para que tú no sufras. A veces el culto de oración no es importante hasta que tenemos un problema. ¿O no? A veces cualquier cosita nos distrae. O el devocional hoy lo dejo, el tiempo con el Señor hoy lo dejo. Le digo algo, hermano, no hay un matrimonio cristiano que pueda divorciarse nunca, jamás. ¿Lo entiende usted? Y no hay diferencia que no se puede arreglar. Porque en cualquier momento puede llegar la noticia que tú no quieres escuchar. Y ahí vas a querer hacer lo que deberías hacer mucho tiempo atrás. Y ya no hay tiempo. Yo llevé ese dolor inevitable que va a ser terrible, pero escucha a tiempo. Jesús pagó por el dolor, ocupó el lugar.
aún queriendo evitarlo, porque él dijo, Señor, si es posible, pero si no es posible, yo pago. Y fue por amor a la cruz que sufrió. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener la paz y vivir en paz y en su voluntad, porque el que hace su voluntad permanece para siempre. Amén. A pesar de esta gran verdad, algunos desprecian esto, ¿sabe usted? Viene a mi mente la historia de Esaú. La leemos en Génesis 25, 32 al 37. ¿Se acuerda que Esaú vino del campo y tenía hambre? Y Jacob, que eran mellizos, los que no conocen la escritura, usted sabe que el hijo primogénito recibía una bendición especial y recibía el doble de bienes que todos los demás y la autoridad en la familia y la bendición de su papá. Pero llegó Saúl lleno de hambre y dice, me estoy muriendo de hambre, contestó Saúl, así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? ¿Para qué me sirven? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró, y fue así como le vendió a Jacob sus derechos. Y Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lenteja. Y luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. Lea conmigo, de esta manera menospreció. ¿Puede decir conmigo? Menospreció. No me importa. Panza llena, corazón contento. Pero es la bendición la que estás vendiendo. Esaú sabía acerca de la importancia de la bendición, ¿o no? Él sabía lo que significaba, pero el deseo de ahorita, no me importa el resto, quiero ahora, quiero el placer ahora. El libro de los Hebreos, hermanos, fue escrito a la iglesia. Lea conmigo Hebreos 12, 15 al 17. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Puede leer conmigo otra vez? Asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Saúl, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor, vendió la bendición. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, porque con lágrimas buscó, aunque con lágrimas buscó la bendición. Me hace recordar al rico, ¿o no? Igual que el rico, con lágrimas. Oh Señor, pero era muy tarde, Hay muchos que viven así, como Saúl. Ahorita, quiero lo que quiero, deseo lo que deseo, y no sabes que en cualquier momento puede pasar algo y no hay tiempo para la bendición. Lo que Dios tiene para ti, te lo pierdes para siempre. Jesús siempre, hermanos, se interesó en tratar con el pecado primero y con la necesidad segundo. ¿Se lo puedo decir otra vez? Jesús siempre se interesó en tratar con el pecado primero y con la necesidad segundo. Nosotros siempre venimos con la necesidad, ¿o no? Señor, dame. Pero déjame decirte algo que si no lo has practicado, primero ve a buscar el perdón. Primero ve a buscar estar bien delante, después. Porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Aún más cuando lo desafiaron en Mateo capítulo 9, 5 y 6, que lo juzgaron, ¿quién es este que perdona pecados? Él dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te quedan perdonados o decir levántate y anda? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dije, toma tu camilla y vete ¿a qué? A tu casa. ¿Sabe qué? El Señor me quiere perdonar y también me quiere sanar. Lo quiere hacer todo. No hace las cosas a media. No hace las cosas a media. Y ese es el deseo que quiero dejarles en este día y en este lugar. Si tú miras el ministerio de Cristo, lo más importante en el ministerio de Cristo era ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados, y la sanidad era un regalo para su gloria. Él está interesado primero en perdonar tus pecados, lidiar con nuestras debilidades, con nuestros pecados, luego con nuestras necesidades, porque igual la necesidad de hoy termina y mañana va a haber otra, y cuando nos vamos al cielo lo único que nos llevamos es que un limpio corazón. Amén, hermano. Amén, hermano. Déjeme terminar con esto.
Jesús quiso que sus discípulos conozcan los secretos de Dios. ¿Cuánto quiere conocer los secretos de Dios? Amén. Y no se lo revela a cualquiera, se lo revela a personas especiales, sus discípulos. Y lo hizo muchas veces a través de parábolas, y sus mismos discípulos le dijeron, ¿por qué hablas tanto con parábolas? ¿Por qué? Y en Mateo capítulo 13, versículo 10 al 12, dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? ¿Por qué? Y el 11 dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero ellos no. Pero ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le ¿qué? Le quitará. Y es a través de parábolas. Y luego de esto, le cuenta la parábola del sembrador, que está en el mismo capítulo 13 de Mateo, que yo quiero que lea usted en su casa. Y allí hay cuatro tipos de personas. Y dentro de esos cuatro tipos entramos todos. O usted es tipo número 1, tipo número 2, tipo número 3 o tipo número 4. Una de esas ustedes. Y este es un secreto que Dios quiere revelar, porque así funciona el reino de los cielos. Primero, si usted lee 13:19 de Mateo, dice que la semilla o la palabra de Dios que cae como junto al camino es el que oye. Es el que oye. No es que no oye, oye. ¿Pero qué? No entiende. Hermano, hay gente que no quiere entender. La vida no está en tus manos. En cualquier momento el Señor puede llamarte a su presencia. No, yo hago planes cuando tenga 80, cuando tenga 90. Voy a hacer esto. Y como la Escritura dice, esta noche vienen por tu alma. Hay gente que no entiende. No entiende que hay un cielo, que hay un infierno y que Él pagó y para que tú no sufras. Pero mejor dame el plato de lentejas ahorita. No entiende. Segundo, es el que cae en predegales. El grupo de alabanza puede pasar. El que cae en predegales es el que oye, también oye, y recibe la palabra con gozo, con alegría, la recibe bien. Pero viene el problema, viene la prueba. Y cuando viene la prueba, Dios no me dio lo que yo pedí. Hermano, yo estoy pidiendo. No, pero Dios no me dio, entonces yo no creo. Me enojé con aquel me lastimó, eso es injusto. O este familiar, ya lo quité, no es más mi familia. Vino una prueba. Y murió su fe. Y después va a tener que pagar por su dolor. Ya el sacrificio de Cristo y lo que sufrió ya. Porque es más importante mi orgullo y no le doy lugar a la palabra de Dios. Tercero, es el que oye, pero la afán, la riqueza, el placer, los Esaú, dame ahorita, no me importa, no me importa, pero están los últimos, son aquellos que, no sé, tú dime, son aquellos que oyen y entienden. ¿Cuál eres tú? Porque no hay duda que todos oímos, ¿verdad? Todos oímos. Somos uno de estos cuatro. O oímos y no entendemos. Oímos, pero cuando viene la prueba caemos. Oímos, pero somos los Esaú que no nos importan. Oímos y damos fruto. Yo quiero animar a todos los que me escuchan por internet de una manera especial. Cristo pagó por un dolor que tú vas a tener que un día enfrentar. No te olvides. Comienza a lidiar con las áreas de pecado en tu vida.
Y pecado no necesita ser algo grosero, y a veces lo es, y es bien vergonzoso. Pero hacer lo que debemos hacer y no lo hacemos. Porque en cualquier momento el Señor puede llamarte a tu presencia. Y cuando llegues allí, si no valoramos que Él pagó por nuestro dolor, ya no se puede volver de un lugar a otro. Ya no se puede hacer lo que no se hizo. La separación de ese dolor es terrible y es para siempre. Por eso quiero animarte. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy puedas decirle: Señor, perdona mis pecados. Te recibo. Si tú has seguido a la iglesia por años, pero estás lidiando con una debilidad, ríndete al Señor para que Él pueda cambiar tu vida. O los días están contados. Nadie tiene la vida comprada. ¿Para qué sufrir si Él sufrió por nosotros? Tú no sabes cómo yo quisiera que alguien me reemplace en esa camilla. Pero nadie podía reemplazarme. Pero el Señor te reemplazó. Él es su sustituto para que tú no sufras. Entonces escucha la voz mientras hay tiempo. Es el que oye y que da fruto. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.